Yo creo que todos, Creo que por eso todos hicimos, deberían, creo que por eso hicimos el programa. todos deberían escribir. Ajá. Esa es la reflexión, Absolutamente esa es la deberían. frase, ¿no? Todos deberíamos ¿Cuántos escribir. quieren publicar? Ese es otro problema, pero todos deberían escribir. Ajá. Todos deberían aspirar a escribir algo, a escribir sus cosas, sus memorias, sus pensamientos, sus dolores, lo que sea, lo que sea. O sea, escribir no está vedado para escritores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conducta TV. Yo soy Felipe Quevedo y aquí tenemos conversaciones comprensibles sobre temas de salud mental. Hoy tengo un invitado que es un buen amigo, alguien a quien admiro y estimo mucho, que es Leonardo Caparrós, abogado y escritor con muy interesantes libros, novelas que he estado descubriendo también en este último tiempo preparándome para el programa. Así que, Leonardo, te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Se nos ocurrió hacer el tema de literatura y salud mental, ¿no? Y el punto de partida era que ayer terminé de leer Un desconocido perfecto, muy buena lectura que definitivamente se la recomiendo y que te agradezco por habérmela enviado. Y me pongo a pensar que, claro, o sea, tenemos siempre en el entorno terapéutico, por ejemplo, a un paciente, a un niño, a un menor que tiene un diagnóstico de trastorno del comportamiento, un problema de conducta. Pero luego uno se da cuenta que los papás también tienen algo que han influido definitivamente, han influenciado en este entorno que moldea la conducta. Y luego nos damos cuenta de cuando vamos al colegio que el profesor también tiene algo. Y así, al fin y al cabo, estamos llenos de personas que todos tenemos algo, un toquecito, y que algunos tienen diagnóstico, etiqueta, algunos no tienen. Pero que cuando uno lee, por ejemplo, este libro que está buenazo, uno se da cuenta que hay una persona que claramente es el paciente, pero que todos tienen algo y rollos, señores rollos, que resolver en su vida, ¿no? ¿Qué tanto es así la vida? De repente yo estoy más loco que lo que digo. No creo, yo creo más bien que es así. Quizás quisiera empezar citando un taller de Julio Villanueva, ¿no? El que fue editor de Etiqueta Negra, que probablemente el mejor cronista peruano que tenemos. Y Julio tiene un taller donde enseña a hacer crónica, y el taller del nombre es muy sugerente, es De cerca nadie es normal. ¿No? Es verdad, Y en eso se basa eso, ¿no? Y en eso se basa todo este tema de cómo somos y de qué hacemos. Y eso hoy día se ha exponenciado con el tema de las cámaras en los celulares y todo esto, ¿no? O sea, claro. hoy día, o sea, antes de Kennedy, no sé, de Fidel Castro, tienes imágenes, ¿no? Disertando, hablando, peleando, discutiendo, siendo el personaje. Claro. Hoy día de estadistas de ese mismo tipo los tienes sacándose el moco, Sí, claro, enterándose, claro. agachándose, Claro. llamando al perrito como PPK, Claro. ¿no? Por eso es que la foto de Einstein con la lengua afuera fue tan exitosa, ¿no? Exacto, porque no era normal Claro, claro. acercarse tanto Exacto, exacto. o capturar a estos personajes en un elemento más sencillo. Y creo que eso, si haces el paralelo pues, con la salud mental, es lo mismo, ¿no? O sea, sorprende ver a gente constantemente que en entornos de trabajo, en entornos públicos, son una persona, y luego cuando vas entrando a su vida privada, te vas dando cuenta que ahí hay algo. O sea, algunos son más evidentes, algunos suelen, digamos, respirarlo hacia afuera, pero otras personas lo tapan, Exacto. ¿no? Perfectamente. Entonces ahí lo que uno se cuestiona es ¿de qué sirven las etiquetas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve decir que yo tengo esto o aquello? Si en realidad lo que estamos hablando son de niveles de o de variedades de, ¿no? A mí me gusta mucho pensar como lo describe Foucault en sus libros, donde básicamente toda la obra de Foucault, ¿no? Los locos, los homosexuales, las personas privadas de libertad, para él todas estas etiquetas son una construcción solamente para poder establecer un mainstream. O sea, yo necesito a la gente uniformizada, más o menos, que compre lo mismo, que quiera lo mismo, para poder manejar grandes masas. Exacto. Entonces, cuando alguien se me sale del redil, por cualquier motivo, le tengo que poner una etiqueta. Claro, es como una curva normal, pero Claro. nadie es normal dentro de la curva, ¿no? Exacto, porque es que si no le pongo una etiqueta, Claro. todo el mundo piensa que se puede salir del redil y no Exacto, pasa nada. exacto, Entonces, no, claro. te tengo que poner la etiqueta. Entonces, todos los demás tratamos de ser normales para que no nos digan Exacto. que somos locos, que Claro, claro, que claro. somos delincuentes, ¿no? Claro, porque hay dos conceptos, ¿no? El primero, el que está relacionado a domesticar y sociabilizar algunas conductas que son más privadas, pues, ¿no? De repente uno está en una cena
tiene un eructo y lo disimula, lo condena o se retira al baño, o sea, es una reunión, pero estás en tu casa viendo el partido y lo sueltas, pues, ¿no? Que es normal, la regulación social de determinadas conductas. Pero el otro escenario es la construcción de un personaje en el cual yo me veo normal. Yo estoy seguro que estos chicos que son cantantes, la hija de Montaner, Camilo y Eva Luna, que se ven como la pareja perfecta, yo imagino que se sacarán el alma, pues, ¿no? O lo que pasa con las redes sociales, de que uno dice, mi esposo, el amor de mi vida, el hombre noble, todo, y terminas de postear y dices, oye, saca la basura de una vez, que estás echado ahí sin hacer nada. Somos una construcción que busca adaptación en función a la aprobación de un estereotipo, ¿no? Exacto. Pero a diferencia de la literatura, que es muy real, pero en los ojos del escritor, ¿no? Claro. Y de la interpretación del lector, claramente. Yo, por ejemplo, leía estos personajes que, claro, uno puede ir más allá y no solamente ver al hombre perfumado que sale, ¿no? Y sale de la casa, sino al hombre perfumado que cuando llega dice, uy, me olvidé la billetera, y tiene que regresar, torpezas que nos pasa en el día a día, etc., ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja que tenemos con la literatura. Pero no sé, eso es algo que pasa por mi cabeza. ¿Se lee menos ahora? Yo veo a gente más joven, más chibola leyendo. Leyendo, no sé si leyendo buena literatura, pero leyendo al fin y al cabo, ¿no? Y veo a niños leyendo el diario de Greg y estas cosas. ¿Se lee menos ahora? ¿Será que se ha dejado de leer? Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cuál es el efecto de la literatura más ligera, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que definitivamente se lee más. Ahora se lee más, por los avances ¿no? tecnológicos y claro, todo. O sea, de hecho, solamente con lo que la gente lee en su celular, aunque sean cosas cortas, aunque el Twitter sean 5 líneas, suma las 5 líneas que Sí, se claro, leen claro. de cada tweet Sí. en un día, Ajá. y fácil es una novela Exacto, o un cuento claro. corto, digamos. O un hilo, lee un hilo y es como leer una novela. Hay cosas bien largas en los Claro, tweets, claro. ¿no? Sí. Que con el cuento que son 100 y pico caracteres, Sí. tú sigues uno tras otro y tras Sí, otro y sí, tras otro sí. y tras otro. Entonces, yo creo que en general se debe leer un poco más. Bien. Ahora, ¿cómo se lee? Ajá. Porque más que la calidad es cómo se lee, ¿no? O sea, más que la calidad de lo que lees. Ajá. Porque, digamos, al final, todas son expresiones humanas y la suntuosidad, ¿no? La presunción de el lenguaje, la belleza, todo está bien y se mueve en un sentido académico, ¿no? Pero en la vida real, lo que hacemos es contar historias, ¿no? Yo veo muchos escritores que a veces los leen y dicen, ¡ay, qué feo escribe! O sea, yo mismo he dicho, ¿no? Pero te cuenta historias, ¿no? Y ese es al final, digamos, para mí, por lo menos, el bottom line de la literatura es contar historias. Claro. Yo no entiendo muy bien la literatura preciosista, donde el lenguaje se regodea, ¿no? Ajá. Y después de 10 páginas tú sientes que no ha pasado nada. Como un capítulo de los supercampeones que corrían y no metían el gol. Claro, Exacto. ¿no? Es algo así como lo que la gente siente a veces con el cine francés, ¿no? Ajá. El máster, la puerta, ¿no? Entonces, pero en fin. Un eterno suspenso, ¿no? Sí, claro, es que todo eso es relativo, o sea, es un tema de gustos al final, Es una ¿no? escuela quizás, ¿no? Es una escuela definitivamente, pero además es un tema de gustos, ¿no? En El nombre de la rosa, Humberto Eco, Sí. en la novela hay una escena en que uno de los personajes va a atravesar una puerta labrada y Eco se tira pues 3 hojas describiendo la puerta, ¿no? Los detalles, las cositas que tiene la puerta, ¿no? En la película llega el personaje y abre la puerta. Ah, no, claro. Y se mete, ¿no? Entonces no pasó nada, se perdió todo eso. Entonces, o sea, no digo que eso esté mal, Ajá. pero para mí el punto de partida es contar historias. Y si tú cuentas historias, tu principal herramienta, tu principal insumo son los personajes. Exacto. Y los personajes tienen que ser creíbles. Y quizás ese es el problema con la literatura más ligera, digamos, ¿no? Que los personajes son intercambiables, ¿no? Ajá. O sea, yo no me imagino a otro personaje de ningún lado como el jaguar de la ciudad de los Ajá, perros. claro. O sea, no funcionaría otra persona que no fuera Claro. ese personaje con esas características, Ajá. ¿no? En cambio, el alquimista de Coelho, con el perdón de los que les guste, podría ser un elefante y sería exactamente lo mismo, porque nunca llegamos a conocer a ese señor en el fondo, solo Cierto. conocemos las frases hechas que nos va diciendo a lo largo de Claro. la novela, ¿no? Hubo algo de eso acá en el libro, cuando haces una mención a los libros de autoayuda, ¿no? Que tienen el nombre de cosas que como que cojudamente no nos dimos cuenta que pasan, ¿no? La puerta blanca que tengo en mi casa. No sé, ¿cómo atravesar la puerta blanca? ¡Wow! Esa que potente, ¿no? Pero que en el fondo hay muchas corrientes que han llegado a simplificar de repente lo que antes no era tan simple. Ahora, no digo que esté mal tampoco, ¿no? Porque, o sea,
encantado leer a Wilde, que se tiraba medio capítulo en describirte la ropa y el abanico de las personas que estaban en la reunión social, ¿no? Pero claro, de repente, corrigiendo, rectificando la pregunta o la afirmación de que se lee menos, de repente ahora se relaciona uno más con la imagen que con la idea de la imagen que uno puede construir a partir de la lectura. Yo leía tu libro y iba pensándolo, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, oye, dicen que el libro es bueno, pero voy a esperar que salga la película, ¿no? Claro. Sí, además, mira, decirnos que la gente lee menos también nos enfrenta a una realidad, ¿no? O sea, la cantidad de gente que tiene acceso a la educación para poder leer es mucho mayor ahora que antes. Claro, claro, claro. O sea, es un digamos, tema antes política país también. Los libros leían Sí. un grupito muy pequeño que había podido Sí, educarse y la masa en general ni siquiera sabía leer. Entonces, yo creo que es muy relativo. O sea, en Lima se han abierto un montón de librerías. Sí, Yo no sé sí. si la gente está comprando los libros para adornar sus salas, pero alguien los está comprando porque las librerías no salen así gratuitamente, ¿no? O sea, después de la pandemia han abierto más librerías, hay un montón de Son canales enormes. hay un montón de canales de distribución Sí. bastante eficientes por internet. Entonces, las ferias de libros son un éxito cada año, ¿no? Exactamente, son un éxito, ¿tá? Y se lee de todo un poco, ¿no? Es cierto que la novela, la literatura de ficción es la más golpeada, digamos, ¿no? Hay mucha autoficción, hay mucho de política, hay muchas otras cosas. Cuando tú vas a las editoriales grandes, si tienes algún tema, pues la vida de algún político, una de esas cosas, pasa por un tubo, Sí. ¿no? Pero si es una novela, no sé, cualquier tipo, te levantan una ceja, se demoran, claro. y la verdad es que se publican muy pocas, hay muy poca apuesta. Y si apuestan es porque ya por algún otro lado alguien ya te dio el empujón, te ganaste un premio o ya tienes algún nombre, y si no, es difícil conseguir una oportunidad. Pero eso también ha sido siempre, ¿no? Digamos, son pocos los escritores que llevaron su primer manuscrito y que los publicaron, ¿no? Claro. Y si escribir es el acto de contar una historia, ¿escribir es un acto egoísta, entonces una acción egoísta es satisfacer la necesidad del escritor y no importa si lo lees o no lo lees? Creo que hay una variedad enorme de motivaciones para personas que escriben. He leído en algunas biografías de todo, pues, ¿no? Desde algunas que me parecen un poquito pretenciosas, como, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Porque tengo una misión o porque tengo que lograr algo. O sea, yo escribo porque tengo que escribir, ¿no? O sea, porque no, o sea, no me queda otra, digamos, ¿no? Escucho una vez a Montalbetti, que es un poeta peruano, ¿no? En una entrevista, Montalbetti le preguntaron por qué hacía poesía, ¿no? Porque además Montalbetti acababa de decir hacía 2 segundos que nadie lee poesía. Porque es algo que nadie lee. La poesía nadie la lee. Entonces la pregunta que se cae moderno es ¿por qué escribes poesía? Entonces le decía, bueno, porque un manzano da manzanas. No sabe hacer otra cosa. Yo no sé hacer otra cosa. O sea, simplemente me gusta escribir poesía y no tengo otra alternativa que hacerlo, ¿no? Yo no sé hacer otras cosas, pero aún así, es algo que disfruto, es algo que me gusta. Claro. ¿no? Es más o menos la historia de Jorge Drexler, ¿no? Que viene una familia de oftalmólogos, él es médico oftalmólogo, ¿no? Y hace música, o sea, obviamente. Imagino que no ha visto una catarata en tiempo, ¿no? Porque él se dedica a la música. Y es como que el arte se comió a la profesión, ¿no? Pero, ¿qué tantas posibilidades hay de que eso suceda realmente? No es difícil, ¿no? O sea, vivir de la cultura es difícil desde los griegos, ¿no? O sea, no es que... ¿Es difícil para todos? Para todos. Yo creo que para todo el mundo, ¿no? O sea, Renato Cisneros es un escritor, claro, en términos de venta, exitosísimo. Y Renato tiene que hacer periodismo, claro. O sea, no vive de escribir. Y debe ser uno de los que más ha ganado, porque el primer libro vendió más de 8.000 copias, ya vende en España, todo. Santiago Roncayolo es un súper escritor, muy prolífico, publica bastante. Pero Santiago tiene que escribir guiones de cine, hacer libros para otros, hacer traducciones, ¿no? Y como él fastidia, si tiene que poner mayólica, pone mayólica. Entonces, y son escritores hoy en día, los escritores peruanos más exitosos, digamos, en términos de ventas. Digamos, ¿no? Ahora, el escritor reconocido sabe que un manzano da manzanas y que tiene que escribir porque es lo que le brota. Y el que aún no sabe que es de repente un escritor y piensa que es otra cosa y tiene ese deseo, pero de repente no escribe porque no sabe a dónde llegaría o porque lo han estigmatizado con el ser escritor,
¿Qué hacemos con Ah, eso? Porque puede ser un canal de salud mental interesante claro, el llegar a esto. lo que pasa es que, a ver, yo creo que la decisión de ser escritor no tiene nada que ver con la decisión de escribir, De acuerdo. ¿no? Entonces, escribir es terapéutico, escribir Totalmente, ayuda, totalmente. relaja, ¿no? Te enfrenta, si tienes algún poco de valentía, a cosas a lo mejor que no quieres enfrentar. Exacto. ¿No es cierto? Porque es como entrevistarte tú solo. Y el problema es que a ti mismo no te puedes mentir, ¿no? Vas donde tu psicólogo, donde tu psiquiatra, y le cuentas la historia que te dé la gana. Claro. Pero ahí, solo tú, pensando, no. Y escribir hace de alguna manera que de repente eso que estaba en tu mente se vuelve una realidad. O sea, es como verbalizar. No sé si te ha pasado, pero hay muchas cosas que nosotros pensamos, ¿no? Pensamos y como que no nos fastidia mucho hasta que la decimos Totalmente, claro. o hasta que la escribimos, Totalmente, claro, ¿no? claro. Porque eso es como una materialización Claro. de lo que pensamos de nosotros mismos. Pero, por ejemplo, los psicólogos tenemos eso en efecto inmediato, ¿no? Es como que te está hablando una persona y te está hablando de cosas, no sé, pues sexuales, y sientes que la persona está muy conmovida y tú estás pensando y dices, ¿no habrá sido víctima de abuso? ¿No habrá sido víctima? Hasta que se te ocurre abrir la boca y decirle, ¿alguna vez alguien ha abusado de ti? Y ves el impacto en la persona, que te va a decir que sí, o que te va a decir que no, pero que la sola pregunta le movió, y tú dices, ok, y después de un momento dices, ok, tengo que hilvanar algo de aquí porque he movido, ¿no? Pero en el caso del escritor, quizá no se entera, porque yo imagino que cada lector tiene su forma de relacionarse con el libro, ¿no? Yo pensaba, me es imposible de pensar, siempre pensé en el Arco Herrera cuando leía Saramago con el ensayo sobre la ceguera, siempre pensé en el Arco Herrera, no sé por qué, pero creo que la descripción de la infraestructura era similar, no sé, ¿no? Y ahora me imaginaba a este personaje que sale por la puerta trasera del sanatorio y trataba de imaginarme un lugar en Chosica, ¿no? Ese fue el impacto que tuvo en mí, que yo dibujé, porque soy especialista en salud mental, sé cómo se mueven las cosas, o sea, sé quiénes son los encargados, sé cómo son las noches en los sanatorios, ok, lo tengo claro. Entonces lo dibujé, pero de repente otra persona era uno de los personajes o se identificaba con un personaje. ¿Cómo hace? Decía, creo, no tengo el verso exactamente, pero creo que Machado decía algo como que cuando el pueblo canta las coplas ya nadie recuerda al autor, ¿no? O sea, entonces es un acto de desprendimiento escribir. Sí. Ahí va lo mío y... Es horrible. A eso voy. Es horrible. O sea, mira, yo ya he hecho terapia interna y me he resignado ya, pero cuando yo empecé a escribir, Ajá. o sea, cuando empecé a escribir, no a escribir, digamos, por placer, por gusto, poco en broma, ¿no? Hacía los periódicos murales del colegio, hacía algunas cosas en broma en los estudios donde yo trabajaba, ¿no? Historias de la gente de ahí por divertirme, sino cuando dije, ya, voy a comenzar a hacer esto de una manera un poco más seria, ¿no? Me metí a talleres y todo. Cada vez que terminaba un cuento, mi frustración era no ver la cara de las personas a la hora de leerlo. Yo llegaba, como además el internet no era tan popular, obviamente no podías leer nada en el teléfono. Un blog, no, claro. Nada, no, yo imprimía mis cuentos. Ok. Entonces me juntaba contigo y te decía, oye, tienes que tener un cuento, qué bacán. Y se lo daba, ¿no? En un café, digamos, ¿no? Ya. Y después me decía, ya, gracias. Pero léelo. No, léelo. Ahora, sí, ahorita léelo. O sea, porque quería ver su cara Claro, leyéndolo, claro. ¿no? O sea, la sonrisa, la ceja. Para ver si sentía lo mismo que sentiste tú al escribirlo o No, para no, ver no, qué no, efecto no, producía. o sea, creo que ambas cosas, ¿no? O sea, era evidentemente qué efecto producía y obvio, si había algún placer si descubría Claro. que producía algo parecido a lo que vio. Pero Claro, si no, claro. también. O sea, Claro. si él reconocía algo distinto, también era... Era generar el efecto, claro, era generar entonces, efectos. genial. O sea, no, a mí no me quita el sueño que alguien interprete mi novela de una manera totalmente distinta a lo que yo pensé. ¿no? ok, Al ok. contrario, las lecturas diversas, mientras sean muy simplonas, digamos, Claro, Cero analítica. ¿no? Claro, o sea, que me digan, por ejemplo, que mi novela, está loco, ¿no? O sea, sí, está loco, ya, ok. Entonces, digamos, pero digamos, otras lecturas son totalmente abiertas. De hecho, en mis cuentos tengo finales más abiertos, ¿no? O sea, las novelas, como que yo sí siento que hay que cerrarlas, pero los cuentos no. O sea, ¿quién mató a Correa? ¿Quién mató a ¿No? Correa? Sí. Al final, todo el mundo me odia porque quieren saber quién mató a Correa. Sí. O sea, que no queda tan claro. Claro, ¿no? O sea, claro. yo tengo mi idea, pero nunca la digo porque la verdad me da lo mismo, ¿no? Sí. Y todas las posibilidades valen, digamos, ¿no? Pero qué bacán, ¿no? O sea, generar impacto
qué envidia de los cantantes, ¿no? Que componen la canción, luego la cantan y ven la gente cómo reacciona y cómo lloran y Una cosa gritan, muy ¿no? hermosa, sí. Pero, a diferencia de la música, es que a veces se idolatra más al autor que a la obra en sí, ¿no? En cambio, en este caso, recuerdo que cuando pasé un día acá por el Óvalo Gutiérrez, donde está la librería Época, y había un letrero enorme que decía ¿Quién mató a Correa? Por Ah, sí. Leonardo Caparrós, y yo decía que no puede ser Leonardo. O sea, increíble. O sea, porque era poner la obra con el nombre del autor y decir, oye, yo conozco al autor, o sea, qué bacán, ya como que es, y cuando uno lee la obra dice, ¿en serio? ¿Tú pensaste eso? Qué miedo sentarme a tomar un café contigo, ¿no? ¿En serio? ¿Tú construiste este personaje macabro? Y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué tanto es tuyo? ¿Qué tanto es de tu imaginación? ¿Qué tanto es un alter ego? Es una mezcla de todo, ¿no? O sea, el que diga que escribe, que no escribe de él, es mentira, ¿no? O sea, Qué bacán. todo es una suma, ¿no? O sea, Roberto Bolaños decía que... Bueno, no sabemos si lo dijo en realidad porque lo dice Roberto Bolaño en una conversación en una novela de Javier Cercas, en El Soldado de Salamina. O sea, en El Soldado de Salamina, es un citado por... claro, Javier Cercas, dicen, inventa una conversación con Bolaño, ¿no? Se está tomando un café con Bolaño. Pero esto lo pudo haber hecho Bolaño sin ningún problema, porque así era Bolaño, ¿no? Y él le decía, la imaginación está sobrevalorada, ¿no? Lo único que tienes para escribir, lo único que tienes que hacer es juntar unos cuantos recuerdos y ya está. Listo, ¿no? Mira, era cuestionable hasta que evolucionó la música. Y te das cuenta de que la producción, que el arte y que la imaginación musical está sobrevalorada. Bueno. Porque en la actualidad haces cualquier beat, haces cualquier cosa, dices 3 o 4 cosas y puede ser un éxito. Ojo, no que esté mal, porque nuevamente el impacto de la obra artística es lo que cuenta. O sea, eso pasa mucho en salud mental. Y dice, mire, mi hijo no podía dormir, pero ahora tiene esa estampita del Señor de los Milagros abajo de su almohada y puede dormir. ¿Usted qué opina? ¿Usted quiere que su hijo duerma o no duerma? Que duerma, déjale la estampita. Pues. O sea, si cree en eso y le funciona, si le funciona, porque es el impacto que genera, y es el impacto que generan los libros. Así yo cuestiono mucho el tema de la autoayuda también, ¿no? Porque me gusta leer y cosas de todo y mucha literatura fantástica y me he leído muchos libros de mi amigo Pepe Witch, ¿no? Claro, Pepe Witch, Que es un viaje alucinante, pues leer un libro de Pepe Witch es meterse un troncho sin metérselo, pues, ¿no? Claro. Es un viaje tremendo. Pero bueno, también hay libros, pues, que te dicen que respira y tu corazón, siente tu corazón que sigue latiendo y el mundo sigue girando porque tú eres importante, porque tú eres especial. Y yo digo, a mí no me suma nada, es una canción de Arjona, pero si a ti te suma, perfecto. Entonces es el impacto en la gente, ¿no? Lo que sí es que creo que, o sea, todo lo que es libros de autoayuda, literatura de autoayuda, como lo que mencionaba, que para mí, digamos, es autoayuda disfrazada de literatura, el coaching ahora personal que ha salido, que está muy de moda. Claro. Yo, digamos, por decirlo menos, soy escéptico con todo eso, por una sencilla razón. O sea, yo creo que los seres humanos, para lograr cambios importantes, requerimos procesos importantes. Los cambios se van de un momento a otro, ¿no? Bueno. De hecho, eso tiene que ver con narrar historias, el teatro clásico, Stanislavski, todo eso tiene que ver con eso. O sea, en una historia, digamos, la trama aristotélica, tiene que haber un personaje que se plantea de una manera, en el camino sucede algo, una crisis, que hace que este personaje en búsqueda de algo se transforme, y luego el personaje es otro al final. Esa es la única manera, digamos, que nadie ha podido romper como línea para narrar una historia que funcione bien. Y el éxito de la novela, o digamos lo que se reconoce como un mejor trabajo respecto a otros más superficiales, es justamente ese nudo crítico. ¿Cómo pasas de un proceso a otro? ¿No? Roberto Ángeles, el director de teatro, pues decía que las telenovelas son el melodrama, finalmente, es drama sin intención. Claro. ¿No? O sea, porque sí, es drama también, pero no hay intención. O sea, yo no entiendo por qué tú ahora dices, ¿por qué ha pasado esto? Exacto, Lo interesante es que tú veas de alguna manera que te narren
visualmente en un libro, ¿cómo es que tú llegas a ese proceso? Entonces, todo lo que es coaching personal, autoayuda y todo esto, lo único que genera son microcambios que no duran, que solo impactan en un momento, que solo pasa como, digamos, lo mismo que podría pasar cuando teníamos nosotros pues, 17, 18 años, te había dejado la enamorada el día anterior, te ibas a la casa, prendías la radio. Para ustedes, que los ha dejado. Exacto, sí. Enganchabas, pues, ¿no? Exacto, claro, cualquier claro. cosa que diga ese señor, Correcto. al toque. Pero eso es una Pero tendencia. eso no iba a durar, digamos, Exacto, ¿no? O sea, claro. Pero en ese momento era como que muy potente. Claro. Eso pasa con el coach y todo esto. O sea, Sí. hay momentos potentes que enganchan con necesidades actuales. Exacto, En de dos- acuerdo. En dos semanas después, como no ha habido ningún proceso para lograr eso, vas a volver a donde estabas. Ese es un tema que pasa mucho en la terapia, ¿no? Como decir, la modificación de conducta es un proceso que toma tiempo, porque las conductas están sostenidas en ideas, en pensamientos, en creencias. Y tú puedes modificar una conducta, pero por un ratito, modifícate la creencia. O sea, yo le digo a mi hija, no hagas esto, no, la sigue haciendo, no hagas eso de un chocolate, y lo deja hacer. Pero no estoy modificando una creencia, me estoy reforzando estímulo-respuesta y nada más, ¿no? Entonces, en este proceso ocurre que aparecen, en el proceso de modificación de conducta me refiero, que uno le dice al papá, esto está tomando tiempo, pero bueno, vamos a ir cocinando porque de algún modo los pensamientos se están movilizando y aparece el coach tipo Grupo Supera, Cienciano, Gras Fresco y Pisos el Carbón y salvo y ganó el partido. Y dice que efectivamente, pues ha ido 2 sesiones con él y él está totalmente cambiado. Le dura un mes. Claro. Le dura un mes y luego vuelve el pensamiento y el pensamiento te dice, pórtate mal, porque el pensamiento es el que decide. Entonces entiendo, yo por ejemplo, que te compartí mi libro de comportamiento, yo no creo que he hecho literatura con ese libro, claramente. Es investigación científica, ¿no? Es un poquito Son datos, evidencia de cosas. Claro, o sea, pero es el estado del arte sobre el análisis del comportamiento, pero no es literatura. Pero el tema es que estamos llenos de motivadores y cosas así, que claro, que escriben un montón, ¿no? Algunos psicólogos, que no digo quién, pero ya todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, que escriben libros y que hacen stand-up, ¿no? Y para mí, o sea, ¿no? a veces cuando converso con amigos, mi esposa misma, me dice, pero bueno, ¿pero qué daño te hace? Pues, ¿no? Yo no sé, yo creo que sí puede ser bastante dañino por dos motivos. Supuesto. El primer motivo es que porque te puede empujar a tomar decisiones equivocadas por ese momento de efervescencia. Yo tengo un amigo que se metió en uno de estos coaching personales, era un gerente de una empresa, Ontológico. y le metieron todo este asunto pues de busca tu sueño y la vaina esta, y el tipo renunció, dejó su chamba porque iba a hacer videojuegos. Sin ningún plan, de un día para el otro. Nunca había estudiado nada de videojuegos, o sea, se emocionó. Felizmente es un tipo muy capaz, y al año se dio cuenta que no iba a ningún lado el asunto. Se reinsertó. Y lo sentó en el mercado sin ningún problema. Claro. Esa suerte no la puede haber tenido cualquiera, ¿no? Entonces, ese es un problema, las decisiones apresuradas por estos momentos de efervescencia. Pero el segundo problema también es que podrías generar un nivel de frustración alto, ¿no? Porque tú crees que ya cambió algo, digamos, si has querido cambiar algo siempre en tu vida, descubriste el problema que tenías y de repente te dijeron esto es así, y de pronto después de un mes te das cuenta que todo sigue igual, la caída, el rebote puede ser peor, correcto, ¿no? Que si no está sostenido o por una terapia o por un trabajo interno. O sea, yo respeto muchísimo el trabajo de los psicólogos y de los psiquiatras, pero también creo que hay personas, no todas, que pueden hacer ese trabajo solos, digamos, claro. no pueden manejar y ir construyendo su reflexión. La idea todo depende de cuánta capacidad tienes de decirte las cosas en la cara. La objetividad. Escribir ayuda un montón para eso. Exacto. Entonces es recomendable para los que les gusta comunicar o que sienten que tienen algo que decir, porque creo que uno de los grandes problemas está en no decir lo que tenemos que decir. Si quieren de manera asertiva, ¿no? Porque la asertividad es el eufemismo que está de moda. Ok, ya digámoslo de manera asertiva, pero digámoslo, ¿no? Pero siento que hay mucha gente que tiene cosas que decir. Yo creo que todos... Creo que por eso hicimos el programa. Todos deberían escribir. Ajá. Esa es la reflexión, esa es la frase, ¿no? Todos deberíamos escribir. ¿Cuántos quieren publicar? Ese es otro problema, pero todos deberían escribir. Todos deberían aspirar a escribir algo, a escribir sus cosas, sus memorias, sus pensamientos, sus dolores, lo que sea. Lo que sea, o sea, escribir no está vedado para escritores. Ahora, si tú quieres tomarte el asunto un poquito más en serio y eso, ¿cómo hacer deporte?
todos tienen que hacer deporte. Es un tema de salud. O sea, si no haces deporte te enfermas, estás mal, te duele todo. Ahora, ¿cuánto quieres competir y las Olimpiadas? Ya, es otro asunto, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, el hecho de tener a un vivo y muy lúcido a un Nobel peruano, a un ganador del Nobel, ¿le ha sumado o le ha restado a la literatura nacional? Es que depende. Yo creo que ha sumado al final, ¿no? O sea, creo que sería. Yo tengo mis reparos, sobre todo por temas políticos con Vargas Llosa. Como escritor, lo admiro de una manera profunda hasta La fiesta del chivo. Digamos, todo lo anterior me parece simplemente soberbio. Luego, no es que escriba mal, pues, ¿no? O sea, como menciona amigo, ¿no? El peor Vargas Llosa es mejor que todos estos pezuñentos. Claro, totalmente, ¿no? Claro. Pero claro, comparándolo con él mismo, sí hay una diferencia, ¿no? Pero creo que el efecto Vargas Llosa ha hecho que otra vez mucha gente quiere escribir. Ahora que Gustavo Rodríguez acaba de ganar el premio Alfaguara, lo ganó en su momento Santiago Roncayo. Yo creo que sí, eso le hace bien como cualquier actividad humana, ¿no? O sea, los logros en la tabla hawaiana hizo que un deporte que estaba agonizando, digamos, después de haber sido en los 60 de los 70 un boom, agonizó en los 80 y de repente comenzaron a ganar medallas y ahora hay más gente y ahora se están ganando más medallas. Entonces, sí, o sea, sería mezquino decir que su Nobel no empujó algo. No empujó, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí he escuchado mucha... No tengo tan agudizado el sentido crítico literario, pero sí en La fiesta del chivo, el tema del dictador dominicano fue, que es donde Trujillo, donde entramos en este Vargas Llosa que, digamos, cambió un poco su estructura. Pero tener un referente, a lo que me refiero es que tener un referente, sucede lo mismo que en la música, de repente, que yo tengo un artículo por ahí que habla sobre entender y empatizar con los adolescentes, ¿no? Porque si tú le dices al adolescente, tu música es una porquería, en mis tiempos escuchaba mejores canciones, bueno, es la misma historia que te pasó a ti cuando te decía tu papá, mis tangos eran mejor que la cochinada de baladas que tú escuchas ahora, y así, ¿no? O sea, es una evolución. Pero yo sí siento, y es una opinión muy personal, que por ejemplo a nivel de creatividad musical sí ha habido una involución. O sea, a mí me da la impresión, sí, y respeto mucho la música de los chicos, ¿no? Pero me parece que, o sea, que ha habido una simplificación de repente de procesos. O quizás me equivoco. Yo creo que lo que ha habido es un crecimiento de ciertos gustos, digamos, ¿no? Porque música popular ha habido siempre. Música como reggaetón ha habido toda la vida. Y más fuerte a veces, ¿no? Claro, exacto. Y eso yo creo que se debe básicamente a un tema de medios de comunicación, ¿no? O sea, se impulsa lo que se quiere impulsar, digamos, ¿no? Es muy comercial el tema, ¿no? El rock que tú y yo escuchamos seguramente por generación y que es básicamente el de 80s y 90s, no es que fuera tan maravilloso, es que tenían MTV, o sea, tenían YouTube para ellos solos. Correcto, claro. O sea, el YouTube era solo para esa música, porque eso era lo único que podías escuchar. Sí. O sea, entonces, yo creo que algo pasa así, ¿no? O sea, los canales de reggaetón y toda esta música, digamos, se han apropiado como negocio y eso hace parecer que no es así. Pero, por ejemplo, hay mucha música colombiana, latinoamericana, Monsieur Periné, por ejemplo. Buenísimo, claro. Después hay esta chica, Miss Bolivia. O sea, hay un montón de estos grupos que son muy buenos, ¿no? Era un comentario palanca. Quería saber si pasaba lo mismo en la literatura. Sí, puede ser que los autores modernos estén en esta... Más o menos lo que me comentas es como una teoría kuhniana, ¿no? Como una emergencia paradigmática. Como que no es que esté mejor ahora, sino es que es un nuevo paradigma que ha sumergido al antiguo paradigma en este fenómeno kuhniano. ¿Pasa lo mismo en la literatura? Como pasó en su momento con las corrientes. Es probable. Mira, lo que pasa es que con literatura es muy difícil decir porque ahora se escribe demasiado. Con lo cual, o sea, lo que yo pueda haber leído no debe representar ni el 0,0001% de todo lo que se ha escrito. Entonces, o sea, no podría estar en la posición de decir cómo va ese asunto, pero en todo caso sí puedo decir que la riqueza y variedad de lo que hay siempre va a ser buena, ¿no? O sea, por un lado esta variedad es potente, lo único malo es que lo bueno se ahoga, ¿no? Estoy seguro que están muriendo un montón de escritores fabulosos que probablemente sus novelas, una o dos novelas que hicieron en un momento,
nunca se leyeron. O sea, o nunca se leyeron, o nunca se publicaron, o publicándolas pasaron desapercibidas. Porque por volumen Claro. es imposible. No, claro. Es imposible que llegue a nosotros todo. O sea, yo Ajá. acabo de leer un libro de Amor Towles, que es un Ajá. escritor norteamericano, que acá ni lo venden, porque no lo vendían, por lo menos cuando lo leí. Maravilloso, muy entretenido, todo, Pero ¿cómo es que es llegaste a imposible, él? claro. Por un podcast colombiano, Ah, un bueno. podcast de libros colombianos, entonces ahí lo mencionaron. Ajá. Genial. Entonces es complicado. Entonces, ahora he visto libros de Amor Towell, pero en 2 librerías, ¿no? Entonces, y es complicado. O sea, no puedes culpar, digamos, a las librerías o a las editoriales, porque finalmente, para bien o para mal, el arte que subsiste es el que logra convertirse en un negocio, digamos, ¿no? Para poder moverse y popularizarlo, ¿no? Si no te ahogas, o sea, es Exacto. imposible. Tú con tus redes sociales ahí mandando No, cositas. claro, no lo haces. ¿Qué estás leyendo ahorita? Gracias. Ahorita estoy leyendo El jugador de Dostoyevsky, que no la había leído. No, yo Y estoy leyendo. Ya terminé Un desconocido perfecto. Mañana empiezo New Amsterdam. Excelente. Y estoy leyendo Palestina de Joe Sacco, que Ajá. es un periodista italiano que te cuenta historia, pero con dibujos. O sea, es dibujante, ¿no? Oh, qué Es un bacán. cómic. Claro, Pero es un periodista, son cosas serias, es un Ajá. cómic serio. Y es muy contextual además, ¿no? Sí, claro, te cuenta todo con Sí. dibujos, todo eso. ¿Sabes? Es maravilloso. Y Joe el otro Sacco. día me fue irremediable y yo no me río, esto es algo muy trágico. Aún hoy no se ha esclarecido bien lo que pasó acá en Panchita Sí. hace unos días. Pero cuando me enteré de lo que había pasado, que es algo que no pasa muy seguido, pensé automáticamente en que eso es algo muy novelesco, ¿no? Como que mataron a alguien, luego la persona se quitó la vida, algo muy novelesco, algo muy, pues, lo que te comentaba hace un momento antes de empezar la grabación, algo muy novela de Alonso Cueto, que siempre es en Miraflores y que siempre alguien muere. Y entonces, esto nos llama la atención cuando ocurren y lo vemos en las noticias como algo impactante. Pero noticias terribles ocurren todos los días. Antes de ayer, terminé de ver el documental creo que es en HBO, no me acuerdo si es en Prime, no, o sea, que es el de Garavito, este colombiano, un asesino serial colombiano miserable, ¿no? De niños. Pero terrible, de niños, como 250 niños. Convendría que la gente lea más, ¿no? Porque la realidad está bien jodida. O sea, bueno, siempre está jodida, ¿no? Pero convendría que la gente lea un poco y que no lea nada denso si quiere, pero que desarrolle la posibilidad de escapar un poquito del mundo. Yo me escapé del mundo leyendo tu libro. Claro. Fue un poco impactante, pero no sé. Es bien interesante eso que dices. Yo estoy ahorita haciendo un podcast que se llama Lima Criminal. Aprovechamos Claro, el cherry. aquí abajo está saliendo. Estamos de cherry. Aquí abajo está saliendo gracias El a la podcast de edición. Lima Criminal. Y el otro día tuvimos un conversatorio en la UPC con los alumnos de la UPC sobre el podcast, ¿no? Y ellos preguntaban sobre por qué habíamos hecho historias tan antiguas, porque las historias son de crímenes, pero de hace 50 años, 40 años, ¿no? O sea, crímenes o criminales, ¿no? Tatán. Qué chévere, Barrios Altos. Claro, el Shimizu, ¿no? El asesino japonés, Marita Alpaca, el asesinato de Marita Alpaca, el asesinato de Luis Banquero, en fin, casos conocidos que hemos trabajado ahí. Y nos pusimos a discutir sobre el tema de la distancia, ¿no? Y claro, lo interesante es que llegamos a la conclusión en realidad que la distancia importante no es la temporal, sino la emocional. Totalmente. Por eso funcionaban bien las novelas, y lo que tú dices tiene algo de cierto, ¿no? O sea, si yo veo... a mí me gustaría saber qué piensa. Tú me dices, yo me sentí tocado por esto en Miraflores, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensa un chico o una persona que vive en el Cono Norte, que nunca viene a Miraflores, que hace su vida por otro lado, en otro sector social, ¿lo habrá impactado? Claro. ¿No? Claro. Lo habrá impactado porque un economista... Es la distancia. ¿no? Claro. Dos economistas miraflorinos, Claro. Probablemente la pasó así, ¿no? O sea, ¿qué diferencia puede ser que maten personas en su distrito o en su zona? O sea, la distancia emocional es la que nos marca. Sí. Y las novelas tienen Cierto. esa virtud. Y las películas, ¿no? ¿Por qué la gente llora con las telenovelas? Porque has logrado involucrarte emocionalmente. Porque vas a una película, ¿no? Y de pronto se te sale la lágrima o te sientes tocado. Porque ese señor que escribió la novela o que dirigió la película hizo un buen trabajo. Te fue presentando al personaje, fue haciendo que lo quisieras, que te acercaras, a tal punto que cuando lo hizo sufrir, te
sentiste así. Claro, es como claro, si claro. lo hubieras conocido. Exacto, claro. No importa si lo conociste o no, eso no es menos. ¿Viste La distancia emocional se acortó. Sound of Freedom? No la he visto todavía, pero... La fui a ver y, o sea, cuando yo veo un documental fuerte o una película fuerte, sobre todo que involucra a niños, ¿no? Ujú. Yo digo, ok, estoy acá psicólogo tratando de fortalecer mis emociones y entender esto, ¿no? De esa película sí te quiebra, es fuerte, porque claro, uno piensa en sus hijos, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? De que la distancia sí en el vínculo con el personaje o con algo que para ti está que es muy sensible. Eso te iba a decir. Voy a decir algo que puede sonar feo, pero claro, usar niños es tramposo, pues, ¿no? Porque siempre... Sí, o sea, siempre impacta, no, ¿no? o sea, no hay manera. O Siempre sea, tú puedes que violan mujeres, le meten disparos a hombres, Claro, y si claro. está mal narrado o es muy distante, Claro. una historia de niños, sobre todo si ya tuviste hijos, Claro, no, claro, te impacta, sí. Tú o sea, cállate, o sea, Sí, yo sí, soy sí, sí. bastante insensible, Ajá. digámoslo de esa manera, ¿ya? O sea, yo veo crímenes, veo sangre, veo un montón de cosas. Me comienzan a hablar de que le han hecho algo a un niño. Sí. Yo por eso no le quería ver, porque, Sí. o sea, la verdad que no puedo con ese tema, ¿no? Sí, es una historia Porque mi fuerte. distancia emocional con eso desde que tuve hijos, Sí, sí, se ha te cambia, reducido ¿no? enormemente, ¿no? ¿Y cómo esto impacta en tu capacidad creadora literaria? Por ejemplo, el hecho trascendental de tener hijos, o de que se te muera alguien cercano, o de que de repente tengas una enfermedad que te haya golpeado muchísimo, ¿te cambia la visión de escritor? Es decir, el que tu salud mental se vea sacudida por algún evento, bueno o malo. Es que todo lo que cambie tu vida Ujú, va a cambiar a tu escritor. ujú. Es imposible que eso no ocurra, ¿no? O sea, no están divorciados, digamos, ¿no? O sea, si mañana descubro que soy gay, eso va a cambiar Claro, de manera claro. afrontable. Si mañana descubro que tengo una enfermedad, Claro. eso va a cambiar. Si mañana me saco la tinca, Ajá. eso también va a cambiar. Ajá. Entonces, No vas a porque dejar de lo que yo escribir, escribo, no vas a escribir. pero voy a escribir más contento desde una Por playa en supuesto, Aruba. por Y supuesto, seguramente claro. vamos a empezar a escribir comedia, ya no escribir tragedia. Exacto, exacto, Entonces, exacto. a lo mejor una persona gay a lo mejor puede escribir desde la preocupación social de los que sufren, ¿no? O sea, cada uno escribe desde donde está, ¿no? Y es una exposición fuerte, ¿no? O sea, yo... New Amsterdam, que todavía no has leído, pero el personaje es homosexual, es un chico homosexual de 30 años. Entonces, cuando me junté con la señora Kunlife, que ella fue la que presentó mi libro, en la segunda presentación, lo primero que me senté y me preguntó, ¿tú eres gay? En una exposición, yo dije, no soy, ¿no? Y su pregunta no era inapropiada, era absolutamente lógica, porque si bien uno puede mezclar cualquier persona, yo no tengo que ser militar para escribir de militares, sí te trasluce algo que, Claro. digamos, sucede en determinados personajes. Y efectivamente, yo no soy gay, pero yo tengo una militancia gay desde hace algunos años importante en el sentido de que soy un ferviente creyente y digamos, y militante de que se deben respetar sus derechos en muchos sentidos, ¿no? Claro. Pero ya de una manera más personal, o sea, en mi caso no es solo una opinión, o sea, yo me peleo por el tema porque me parece absurdo que no sea así. Ajá. Por una serie de temas personales, por amistades que tengo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, por eso digo, su pregunta era pertinente, porque si bien no soy gay, mi involucramiento en el tema es mayor probablemente que el de cualquier otra persona que solo opina que, ¿no? Por La supuesto. típica, ¿no? Sí, están bien. Sí, los no opinólogos, tengo nada contra ellos. Sí. Que no tendrías que tener nada contra ellos, ¿no? O sea, Claro, o sea, solamente que alguien te diga, no tengo nada contra ellos, ¿no? Sí. ¿Tendrías que tener algo? Claro, y el ellos significa una segmentación discriminatoria, ¿no? O sea, porque lamentablemente así funciona. Y qué bueno que me has tocado este tema, porque esa era mi pregunta. ¿Cómo hace un escritor para escribir, para relatar todo o describir todo el personaje, por ejemplo, de un homosexual sin ser homosexual, o de un militar sin ser militar, o de un sacerdote sin ser sacerdote? Ahora, yo he leído acá muchos historias clínicas, ¿no? Del neurólogo, ¿no? Sí. Con detalle de la evaluación, ¿no? Entonces, qué bravo. Yo le decía a mi amigo Daniel Menacho, que estuvo en el episodio 1 de nuestro canal, le decía, o sea, un actor lo que hace es meterse en la identidad de otra persona. Y le decía, huevón, eso es esquizofrenia, ten cuidado, le decía. Algo parecido ocurre con el escritor. ¿Cómo hace Sí, para...? totalmente. No tienes que investigar, ¿no? O sea,
Claro, también es la parte científica, ¿no? La de arranque, investigación. como yo soy un poco vago, en lugar de investigar, lo que hago es escribir en lo que ya sé. Bueno, claro. Con eso ganas un poco de tiempo. Pero no lo sabes gratis, ¿no? Claro, O sea, pero es inevitable un mínimo nivel de investigación, ¿no? En el tema gay, a mí me ayudó muchísimo, pues, o sea, tener amigos, he escuchado, además, un error, a mí me lo preguntó, pues, ¿no? Porque hay un personaje femenino en mi otra novela, ¿no? También, entonces me decía, pero ¿cómo has hecho para ver cómo piensa una mujer y cómo piensa un gay? Entonces le digo, es que no existe tal cosa como el pensamiento de un gay y el pensamiento de una mujer. Existe el pensamiento de un montón de personas. Una cosa es una mujer que es abogada y que hace esto, y otra es una ama de casa, y otra es una deportista. Igual gay, uno es político. Claro, por supuesto. Entonces no existe tal cosa, ¿no? Ahora, lo que yo he hecho es, de los muchos amigos que conozco, de diferentes, he escogido uno o dos de ellos, cuyas características me parecían las más apropiadas para lo que estaba haciendo. Chévere. ¿No? Entonces, y con eso lo he construido, pero yo no puedo decir que he construido un personaje gay. He construido un personaje, ¿no? Que entre otras cosas es homosexual, ¿no? Claro, es que a veces... Porque no existe el personaje gay, como que no existe el pensamiento de la mujer. Es que lamentablemente ¿no? esa es la forma en la que nos La encajamos. categoría, Exacto, ¿no? nos etiquetamos y nos encajamos, o sea, ¿no? O sea, si alguien me dice, yo conozco un amigo gay y no piensa así, seguro. Claro. De hecho, yo también. Claro. Ese no es el problema. Sí. El problema, efectivamente. el tema es que el personaje que yo te planteé, que tiene una serie de características entre las cuales está su homosexualidad, tú lo creas, ¿no? Tú digas, sí, ¿no? Te compro este personaje, ¿no? Me convences. Claro. Y entendiendo que el lector va a tomar posiblemente alguna de estas características como la más representativa, porque es la que más le marca a esta persona, pero no es que sea la más representativa del personaje. Entonces, de repente el personaje que es gay es zurdo. Y yo soy zurdo y digo, man, es zurdo como yo. Yo soy gay y digo, man, es gay como yo. O de repente es gay como mi hijo, como mi amigo, y bacán, ¿no? O sea, porque encajo con esto. Entonces ¿cómo construir un personaje, un escritor? Ahí es un tallercito. A ver, sí, la parte emocional la construyo un poco, como te digo, ¿no? Un poquito con mis experiencias. Y si no las tengo suficiente y es necesario, hablo con gente que haga esa profesión o que sea de tal manera o de otra. A veces es complicado porque si estoy buscando una persona pues, que sea muy emotiva, no le puedo decir, quiero hablar contigo porque eres muy emotivo. ¿Verdad? No, claro. Hablo con él por otro motivo y ya más o menos ahí voy sacando cosas, ¿no? Físicamente yo hago un poco hago un poquito como que de trampa, porque uno de los retos, que es un reto práctico en realidad, pero es importante, es no decir que tu delgado personaje de pronto es gordo en la página 80, ¿no? Claro. Porque te olvidaste que era flaco. Ya, ¿no? claro. O sea, ¿Y qué se lo dibujas? No, lo que hago, por ejemplo, es te escojo a ti. Entonces, a mi personaje tenías que poner el ejemplo Felipe. del peso, pero le hubieras puesto otro ejemplo de la talla. Te digo, Felipe, no, es un chico con personalidad, con barba, cacheto. Entonces, le pongo el nombre Felipe a mi personaje. Bien. Porque quiero que tenga las características físicas de Felipe. Es una buena trampa. ¿Entiendes? Claro, entonces, claro. no me voy a olvidar. No me voy a olvidar, claro. Porque siempre que pienso en Felipe me voy a acordar de ti. Mira, cuando te veas cerca, como conversando mucho y sienta que estás construyendo un personaje, me voy a hacer la banda. Está bien. Y te voy a arruinar. Se arruina la novela. ¿verdad? Y se arruina la novela. Uy, qué chévere, me encanta. Qué bueno que la gente esté de repente, ahorita, sin saber cómo podemos influenciar en la gente, animándose a escribir. ¿no? Ojalá que escriban. Animándose a leer. Es otro tema interesante, ¿no? Después de la pandemia, durante la pandemia, pero también después de la pandemia, la cantidad de talleres de escritura creativa, la cantidad de escuelas online que han aparecido. Buenísimo. Pero montones, montones. Y qué bueno, y parando a llenas. Sí, entonces, la gente en la pandemia se dio cuenta que escribir era una alternativa. Sí. Y creo que eso se ha mantenido. Y qué bueno. Leer, escribir, si te da el oído hacer música, son cosas pues, que efectivamente te van a Además te pueden salvar la vida. Que son liberadoras, que sí. Y justamente hubo algo que conversamos en un programa con una amiga que decía que cuando uno hace algo hay que estar presente. Que hacemos muchas cosas, pero el hecho de hacerlas no significa que estemos ahí, ¿no?
Yo creo que eso con el arte no pasa. Cuando yo estoy tocando una canción, estoy ahí Es metido en imposible, la canción. claro. El arte y el deporte no te permiten eso. Y ¿sabes cuál es el tema? De que yo puedo estar haciendo cualquier cosa en la computadora, sí, puedo estar con la tele prendida. Pero cuando uno se pone a leer un libro, tienes que eliminar estímulos distractores. Igual para escribir, ¿no? Igual para escribir, y eso es bueno. Es decir, la literatura, en su vínculo con la salud mental, definitivamente tiene mucha conexión y también puede ser muy liberadora, muy catártica, muy terapéutica. Ojalá que la gente lo vea más. De hecho, me había olvidado, pero venía pensando, cuando trataba de buscar ejemplos de literatura y te contaba pues, que no encontraba, pues, ¿no? Libros así que hablen de locos propiamente, no hay, ¿no? Y de ahí la conclusión, pues a mí me gusta mucho la literatura policial, criminal, la negra. Bueno, esa debe ser la literatura, porque todo eso está enchalado, ¿no? Ah, claro. Es que es cierto. En serie, homicidas, Es que todos estamos policías, un poco locos. Todos, aturdidos, ¿no? Claro. O sea, digamos, probablemente donde más personajes, digamos, con la conclusión que todos entran en la colada, pero donde más personajes puedes encontrar de ese tipo, me parece que es la literatura. La policial. Claro, la policial, literatura negra. Interesante. Es claro, o sea, es lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Es como que estamos, o durante el programa, yo tengo TDAH, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en el cual todos somos locos y algunos tienen diagnóstico, algunos andan con su diagnóstico bajo el brazo. Pero todos, ¿no? Es como, no sé, bueno, pondría ejemplos muy políticos, mejor me abstengo. Pero bueno, es verdad. Y es bueno que encontremos siempre canales de escape. Hay una canción de Fito Páez que dice: si estás entre volver y no volver, tírate un cable a tierra. Y yo le hablo mucho a los papás de los pacientes de lo que son los cables a tierra, a los pacientes incluso de lo que es un cable a tierra. Tengo un desfogue. O sea, los autos no tienen ese tubo en vano, ¿no? Porque si no, explotan. Tapa el tubo, escapa un carro y explota. O sea, es eso, encontrar una vía de escape, y la literatura, el arte, la música, la meditación, lo que Es de las quieras, mejores. ¿no? Exacto. Hay otras, el deporte creo que también el deporte es súper lo potente, mejor, ¿no? Pero te dan cosas distintas el arte y el deporte, ¿no? Oye, le he pasado Todas bien, positivas. le he pasado muy Yo bien. también, bastante. Qué bueno. ¿Dónde encontramos el podcast? El podcast lo encuentras en la página, bueno, en todas las plataformas, pero directamente en la web de UPC Cultural. De UPC Cultural, Ahí buenazo. Y por otro lado, ¿esta se vende todavía? ¿Se encuentra? Ya no. yo la tengo. Perdón, el Consejo Perfecto es del 2010. Es una subasta, güey. Ya no, ese sí ya no lo encuentras. ¿Quién mató a Correa y New Amsterdam? Sí los encuentras todavía, me parece, en Librería Sur y en El Virrey. Todavía los tienen. Bueno, totalmente recomendadas. Muchas gracias por venir. A ti, Felipe, me he pasado bastante espero bien. que tengas sentido cómodo, que eso es lo bueno. Muy cómodo, ha estado muy entretenido además. Buenazo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este programa. Déjenos sus comentarios. Y bueno, si quieren contactar a Leonardo Caparrós también, con mucho gusto nos pueden escribir. Un abrazo, muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao.